Hola, ¿qué tal? Qué bueno que continúas con nosotros en este curso que le hemos titulado Crece. Recuerda que estamos aprendiendo las lecciones del hermano Andrew Wommack y vamos a continuar con la lección número 14 que se llama la integridad de la palabra de Dios. Y todo lo que estamos leyendo lo vamos a seguir consultando en la carpeta. Y recuerda que son enseñanzas del hermano Don Crow, de Andrew Wommack, y vamos a darle lectura. Quiero que me sigas ahí con tus ojos en tu carpeta en la página número 58 y dice: Marcos 4 es un capítulo trascendental acerca de la integridad de la palabra de Dios, el poder, la virtud y la fe que están en ella. Por lo menos se enseñan 10 parábolas ese día, así que debemos comparar Marcos 4, Mateo 13 y Lucas 8 para llegar a esa conclusión. Hubo varias parábolas, una de las cuales se refería al sembrador que siembra la semilla. Vamos a leer Marcos 4:26 y Marcos 4:14. El reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Marcos 4:14 dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Entonces, la semilla es la palabra de Dios. Sabes que en esa semilla entonces hay potencial. Como hemos dicho antes, puedes contar cuántas semillas tiene una manzana, pero no podemos contar cuántas manzanas tendrá un árbol. Es decir, hay un grande potencial en la semilla de la palabra de Dios. Sigamos leyendo. En realidad, Dios no te está enseñando cómo ser un agricultor, sino que está usando un ejemplo natural para ilustrar una verdad espiritual. El versículo 27 dice: y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece como él no lo sabe. Ahora bien, yo creo que esto es importante. Dice que el hombre en realidad no entiende, él no sabe cómo está sucediendo. Algunas personas dicen: yo no entiendo lo que estás diciendo. ¿Cómo puede realmente cambiarme la lectura de la palabra y hacer que la vida de Dios se vivifique en mi interior? Realmente creo, como dice aquí el hermano Andrew Wommack, no entendemos qué está sucediendo, pero sí podemos comprender el potencial tan poderoso que tiene esa semilla sembrada en nuestros corazones de la palabra de Dios. Mateo 13:19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es el que fue sembrado junto al camino. Quizá no podemos comprender exactamente todo lo que nos enseña la palabra, pero sí podemos tomarla y sembrarla en nuestros corazones, entendiendo que ella tiene poder para producir en nuestras vidas. Dice el hermano: yo tampoco lo entiendo por completo, pero sé que funciona. No entiendo cómo puedes plantar una semilla pequeña en la tierra y que toda una espiga con mazorcas crezca y que se produzca al 100%. Nadie lo entiende por completo, pero funciona. Siembras, cosechas, está funcionando. Y te aseguramos, como dice el hermano, que si sembramos la palabra de Dios en nuestros corazones, esta va a producir grandemente. Josué 1:8 dice algo muy importante: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El prosperar y que todo nos salga bien está relacionado, como estamos aprendiendo a través de Jesús, con sembrar la semilla de la palabra de Dios en nuestros corazones. Lee la palabra de Dios y permite que ésta empiece a saturar y a cambiar tu actitud, tu experiencia y tu perspectiva. El versículo 28 dice: la tierra produce fruto por sí misma. También Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en sus corazones. La tierra fue hecha, continuemos en la siguiente página, la tierra fue hecha para incubar la semilla y para hacerla germinar y liberar esa vida.
De la misma manera, tu corazón, mi corazón fueron hechos para la palabra, y la palabra fue creada para ser puesta en nuestros corazones. Mira qué combinación tan hermosa. Tu corazón fue creado para la palabra, y la palabra fue creada para nuestro corazón. Mateo 4:4 dice: y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El mejor alimento para tu vida va a ser la palabra de Dios. El solo hecho de tomar la Biblia y abrazarla o ponerla encima de tu mesita para el café o llevarla contigo no tiene ninguna virtud, no libera el poder de Dios en tu vida. Tú tienes que tomar la palabra, convertirla en una semilla y plantarla en tu corazón. Recuerda lo que hemos aprendido: nada sustituye el que tú y yo nos acerquemos al libro, tengamos el libro en nuestras manos, lo leamos con nuestros propios ojos y aprendamos de ella. Juan 6:63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. No solamente son tinta y papel, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Por eso es que esta vida que tiene es poderosa y siempre va a producir resultados poderosos. Continuemos. Cuando hacemos eso, tu corazón está diseñado para llevar fruto en sí. Cambiará automáticamente la manera como las cosas funcionan en tu vida. El versículo continúa diciendo: primero la hoja, luego la espiga, después el grano maduro en la espiga, y esto implica que hay etapas o fases de crecimiento y madurez. Continuemos. Todo el tiempo hay personas que me abordan, dice el hermano Andrew, y que expresan que Dios les va a dar algo muy bueno, algo santo, con lo que él puede estar de acuerdo. Pero si esas personas nunca han hecho nada, nunca han convertido a alguien al cristianismo, podemos garantizarles que no van a tener un ministerio en la radio o la televisión en unas cuantas semanas. ¿Sabes que tenemos que sembrar esa semilla? Poner manos a la obra con lo que sabemos y entendemos que nos enseña la palabra de Dios. Continuemos. Tiene que hacer las cosas por partes. Hay etapas para recibir algo de Dios, y eso es lo que está enseñando esta parábola. En primer lugar, tienes que empezar, luego viene la esperanza, luego la fe, y después de eso vienen los resultados. Siempre hay etapas hacia la victoria. No comenzamos arriba, sino comenzamos desde el primer peldaño, subiendo, subiendo, subiendo. Dice: tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice Efesios 6:17. Es un arma. No solamente nos alimenta, no solamente nos da vida, sino además es un arma. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 8:6. Te ocupas de la palabra y esta va a traer vida y paz a nuestros corazones. Como también la Biblia dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Nadie va a pasar de 0 a 1000 kilómetros por hora inmediatamente, aunque sea un deseo virtuoso, no va a funcionar de esa manera. Siguiente página. La Escritura está mostrando que el reino de Dios es como una semilla. La palabra tiene que ser sembrada en nuestros corazones, y el crecimiento se da por etapas. Primero hierba, luego espiga, después grano en la espiga, y el siguiente versículo dice: cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Hay etapas, pero finalmente llega el tiempo de la fertilidad y de la madurez. Puedes darte cuenta, fue sembrada la semilla y hubo un fruto. El punto principal se establece en el versículo 35. Ese día, caída ya la tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Aquí se va a poner a prueba lo que los discípulos, al igual que tú y yo, estamos aprendiendo. Jesús les había estado enseñando todo el día acerca del poder de la palabra, de que la palabra es como una semilla y cómo ésta libera la vida de Dios en sus vidas. Les había estado enseñando eso por lo menos con 10 parábolas. Así que les puso una prueba y les dijo: muy bien, aquí está la palabra del Señor, pasemos al otro lado del lago. Él no dijo: subamos a la barca,
avancemos a la mitad del lago para que después nos ahoguemos, sino que él dijo, pasemos al otro lado. Después se subió a la barca y se durmió. Ya el Señor les había enseñado que hay virtud, que hay poder, hay fe, hay vida que se libera cuando recibimos una palabra. Y la historia continúa, sigamos leyendo. La historia dice que se levantó una gran tempestad y que el agua anegaba la barca. Tienes que recordar que no era un crucero como camarotes en los cuales Jesucristo estaba seco sin saber qué estaba sucediendo. Era una barca sin cubierta y Jesucristo estaba dormido, balanceándose en el agua. La razón por la que esto es importante es porque él estaba consciente de lo que estaba sucediendo, pero él seguía tratando de dormir. Los discípulos se molestaron, se acercaron a él y le dijeron, haz algo, rema, haz algo, tú no estás haciendo tu parte. Hoy por hoy, muchas veces la gente hace lo mismo con Dios y dicen, Dios, ¿por qué no has hecho algo? Dios ya hizo algo. Él suministró todo lo que nosotros íbamos a necesitar a través de la expiación del Señor Jesucristo. Él produjo la palabra y nos los dio como una semilla. Nuestra tarea es sembrar esas promesas o esa semilla en nuestros corazones y meditar en eso hasta que ésta libere la vida que hay en su interior. Pero los discípulos querían despertar a Jesús y decir, ¿por qué no estás haciendo algo? Él se levantó, reprendió el viento y las olas y sobrevino una gran calma. Luego volteó y le dijo a sus discípulos, ¿por qué tienen tanto temor? ¿Cómo no tienen fe? Él no les dijo, señores, discúlpenme, debí haber hecho algo. No, su parte era enseñarles la palabra y darles las promesas. Yo creo que Jesús, al estar hablando de la semilla y de otras parábolas, mostrándonos el poder que tenía la palabra, quería que sus discípulos, al igual que tú y yo, cuando enfrentemos una crisis o una situación, podamos tomar esa palabra y defendernos, podamos tomar esa palabra con fe y levantarnos y triunfar en medio de las circunstancias. Dios ha proveído, dice la carpeta, todo por medio de la venida del Señor Jesucristo a la tierra. Él ya nos dio todo lo necesario para tener éxito en cada área de nuestras vidas, a manera de semilla en la palabra. Todo lo que tenemos que hacer es tomar las semillas de la palabra de Dios y plantarlas en nuestro corazón al leerlas, meditarlas, pensar en ellas y permitirles que echen una raíz en nuestro interior. Conforme hagas esto, dice la carpeta en la siguiente página, serás capaz de levantarte y de detener las tormentas en tu vida. Mira qué poderoso. Vas a poder detener, nos enseña el hermano, detener las tormentas. Yo creo que la voluntad de Dios para esos discípulos era que ellos tomaran la enseñanza que Él les había dado y que dijeran, pasemos al otro lado. Ellos pudieron haber dicho, de acuerdo a lo que nos enseñó Jesús, esta es una promesa. El mismísimo creador del universo dijo que pasemos al otro lado, mas no dijo que lleguemos a la mitad y nos ahoguemos. Pudieron haber tomado esa palabra, combinarla con fe, reprender el viento y las olas. Pudieron haber tomado esa palabra, pudieron haberse convertido en personas exitosas. Entonces, eso es exactamente lo que Jesús nos está diciendo. Hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? ¿Sabes por qué? Porque ellos tenían que haber creído la palabra y actuar conforme a ella.